Buenos días. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Doc. Buenos días, profe. Bien, hoy vamos a empezar a ver lo que es el hueso etmoides. Es un hueso impar, central y simétrico. Y principalmente está formado por 4 estructuras. Voy a dibujarlo aquí porque en el pizarro luego a veces no se ve bien y cuando se graba el video, en ocasiones no sale la imagen, no sale la cámara enfocada hacia lo que es el pizarrón. Ok, el etmoides está formado por una lámina perpendicular, una lámina horizontal y por 2 masas laterales o laberintos etmoidales que tienen forma de cubo aplanado, dispuestas hacia los lados de esta forma. ¿Sí? Lo más complejo de describir son estas 2 masas laterales, también llamados laberintos etmoidales, y como presentan forma de cubo, van a tener 6 caras. ¿Ok? La lámina perpendicular, en su parte superior, va a estar representada por la apófisis cresta de gallo. Y en su porción inferior, va a estar representada por la lámina perpendicular del etmoides, que forma parte del tabique nasal. Por lo tanto, aquí en medio estarían las fosas nasales. Y hacia los lados, más o menos a este nivel, aquí y acá, estarían las órbitas. ¿Sí? Parte de las masas laterales forman la pared interna de las cavidades orbitarias. Y ya aquí adentro, aquí arribita, aquí se articula con el frontal, ¿sí? Y esta parte que vemos aquí, la lámina horizontal, vendría a ser representada por la lámina cribosa. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a la presentación. A ver. Aquí está, etmoides. Hay varios compañeros que quieren unirse, ni me había dado cuenta. Todavía no. No, esto no. Aquí está, ya salió. Muy bien, hueso etmoides. Recuerden tener a la mano sus prácticas, la práctica de exocráneo, e incluso en esta clase voy a mencionar algunos detalles del endocráneo, ¿sí? Para que la tengan ahí a la mano. Aquí está. El etmoide se sitúa inferiormente a la porción orbitonasal del hueso frontal. Esto que está como en color lila es el hueso frontal. En la porción anterior y media de la base del cráneo,
Para su estudio se dividen en 4 partes, ya les he explicado, una lámina vertical, que es esta, ¿sí? Lámina horizontal o cribosa, aquí muy pequeña, y 2 masas laterales o laberintos etmoidales, los que vemos aquí. La lámina vertical está dividida en 2 por la lámina horizontal. La porción superior, que se va a encontrar ya dentro del cráneo, ¿sí? Va a ser la apófisis crista galli o cresta de gallo. Viene a corresponder la porción superior a la lámina horizontal. En ella se inserta la hoz del cerebro. La lámina perpendicular corresponde a la porción inferior, que junto con el vómer y el cartílago septal forman el tabique nasal. La lámina horizontal, también denominada lámina cribosa, se extiende de borde a borde en la escotadura etmoidal del frontal. Recuerden, la escotadura etmoidal solamente es el puro borde, ¿sí? Y dentro de la escotadura etmoidal va a estar la lámina cribosa. Ahí vamos a encontrar lo que son los canales olfatorios. A ver, atención con esto, que aquí también luego se me confunden. Les voy a hacer un dibujito. Ok, volviendo a este, vamos a borrar esto. Ah, también. Ok. Lámina horizontal y lámina perpendicular. Y aquí pues estaría atravesada por los múltiples agujeritos que caracterizan a la lámina cribosa. Los canales olfatorios están formados junto con la escotadura etmoidal del frontal, forman una depresión, forman unos canales. Esta sería la apófisis cresta de gallo. Estos canales, estos surcos, son los canales olfatorios. Aquí se van a apoyar los bulbos olfatorios. Llegan, se asientan aquí y de aquí salen numerosos filamentos nerviosos que van a atravesar la lámina cribosa hasta llegar a la mucosa pituitaria de las fosas nasales. ¿Sí me explico? ¿Sí quedó claro lo que son los canales olfatorios? ¿A alguien le quedó alguna duda? ¿No? No, doctor. Ok. Muy bien. Entonces sigamos con la presentación. Muy bien, canales olfatorios. Agujeros olfatorios, pues obviamente los que atraviesan la lámina cribosa y corresponden a lo que es el primer par craneal. Bueno, esto ya lo saben. Esto lo debieron haber visto en el semestre anterior, en neuroanatomía. De estos agujeros se distinguen 2 ubicados en la parte más anterior de la lámina cribosa. Son la hendidura etmoidal. Bueno, eso en realidad no es un agujero, el cual está pegadito a la apófisis cresta de gallo, y el agujero etmoidal anterior. Cuando vimos frontal, ya les había mencionado los canales etmoidales anterior y posterior, y les hice mucho énfasis que el conducto etmoidal anterior no lo confundieran con este. ¿Sí? Es agujero etmoidal anterior. Aquí lo que cambia es el nombre, aquí. En vez de agujero es conducto etmoidal anterior. No es lo mismo. ¿Sí? El cual se encuentra lateral a la hendidura etmoidal. Por ahí pasa el nervio etmoidal anterior de nervio oftámico. ¿Ok? El nervio etmoidal anterior pasa primero por el conducto etmoidal anterior, lo atraviesa todo el conducto, llega a la lámina cribosa y de ahí se dirige hacia adelante hasta llegar a este agujero. Cuando llega al agujero etmoidal anterior, ahí desciende hasta las fosas nasales. Entrando a las fosas nasales se divide en 2 ramos: ramo nasal interno y ramo nasal externo. El nasal interno va a lo que es la parte anterior del tabique, y el nasal externo es el que labra el surco por detrás de los huesos nasales y llega
hasta la punta de la nariz. ¿Ok? Surco etmoidal discurre lateral al canal olfatorio. Bueno, este igual también es labrado por el nervio etmoidal. Ok. Muy bien. Aquí tenemos una vista superior del hueso etmoides. Esta es la apófisis cresta de gallo. Por aquí estaría el agujero ciego. La lámina cribosa. ¿Sí? Esto obviamente no lo van a ver en un cráneo articulado. ¿Sí? Son hemiceldillas, esto que vemos aquí, todas estas cavidades, las cuales van a ser complementadas por el hueso frontal. El hueso frontal llega y se asienta arriba de esto, cierra estas hemiceldillas y forma las celdillas etmoidales, los senos etmoidales. ¿Sí? Aquí vemos unos semicanales, ¿sí? Que de igual forma van a ser complementados por el frontal. Y podemos ver su entrada desde la órbita. En algunos cráneos, si es que la parte interna del cráneo no está destruido, sí hay un cráneo en laboratorio de anatomía donde sí está completo la pared interna del cráneo y sí es posible ver estos agujeritos, la entrada a estos canales o conductos. ¿Sí? Conducto etmoidal posterior, conducto etmoidal anterior, surco etmoidal, y aquí estaría el agujero etmoidal anterior. ¿Sí? Por ahí tiene que pasar el nervio etmoidal anterior para llegar a lo que son las fosas nasales. Los laberintos etmoidales, o también llamadas masas laterales, están suspendidos de los bordes laterales de la lámina cribosa, están localizados entre las cavidades orbitarias, por fuera, a los lados, ¿sí? Y por dentro las cavidades nasales. Aquí adentro, aquí esta parte ya corresponderían las cavidades nasales. Cada laberinto etmoidal puede compararse con un cubo muy irregular, por lo tanto va a tener 6 caras. La cara superior, que es la que vimos anteriormente, ¿sí? Esta es la cara superior, y solo vemos semiceldillas y semicanales. Estas estructuras van a estar complementadas por el frontal. Cara anterior se articula con el hueso lagrimal y maxilar y solamente presenta hemiceldillas. Ok, esta que vemos aquí, igual, hemiceldillas. Cara inferior, esta imagen es de Testi, ¿sí? Es el único libro donde representa la cara inferior de las masas laterales. Vamos a encontrar la superficie articular para el cornete inferior y el borde inferior del cornete medio. Este es el borde inferior del cornete medio. Cara posterior presenta hemiceldillas, que son complementadas por hemiceldillas del esfenoides. No recuerdo si hay una imagen de la pared posterior. No, no la hay. Pero igual, nada más hay hemiceldillas. Es muy parecida a la cara anterior. Cara lateral, que es la que estamos viendo aquí, presenta una superficie lisa y cuadrilátera, esta que estamos viendo aquí, muy bien diferenciada del resto del hueso. Esta porción es la que forma parte de la pared medial o interna de la órbita. A esta superficie en particular se denomina como lámina papirácea o lámina orbitaria del etmoides. ¿Sí? Lámina orbitaria o papirácea. Papirácea porque es muy delgadita. ¿Sí? Y se destruye muy fácilmente. La mayoría de los cráneos que hay en el laboratorio de anatomía, en el edificio 22, la mayoría, pues esta parte no existe. No está deshecha. Que yo recuerde, solamente hay un cráneo donde sí presenta esta lámina. ¿Ok? Generalmente para que esta estructura se mantenga en un cráneo, debe ser el cráneo
de una persona joven. La cara medial, que es la que estamos viendo aquí, ¿sí? Aquí se ha quitado lo que es la lámina, parte de la lámina perpendicular para poder ver esta cara. Aquí vemos la lámina cribosa. De topografía irregular, forma la mayor parte de las paredes laterales de las fosas nasales. Presenta un cornete o concha superior o de Morgagni, es este. Algunos autores incluso hasta incluyen una cuarta. Aquí, por ejemplo, Rubier dibujó una cuarta, un cuarto cornete. No es común, ¿sí? Pero pueden ser 4. Este, el superior, el medio y el inferior formado pues, por lo que es el cornete inferior, que se articula aquí, con esta porción, con la apófisis unciforme. ¿Sí? Y aquí se agarra y se suspende lo que es el cornete inferior. Cornete medio, este, y la apófisis unciforme, que es el que se va a articular con el cornete inferior. Y listo. Eso sería todo del etmoides. ¿Alguna duda? No, doctor. ¿No? Ok. Entonces sigamos con el siguiente hueso. A ver. Vamos a ver los huesos más complejos del cráneo, lo que es el esfenoides y sobre todo el temporal. El temporal es el más extenso. Ver todo el temporal me lleva más o menos como 2 clases. Muy bien, huesos esfenoides. Esfenoides quiere decir cuña, del griego. Cuña porque va a estar, digamos, entre todos los huesos del cráneo, va a estar exactamente en el centro. ¿Sí? Y tiene una típica forma de murciélago. Aquí lo vemos, el esfenoides. ¿Sí? Para su estudio, va a estar formado por un cuerpo de forma de cubo, por lo tanto va a tener 6 caras, una cara superior, una cara anterior, una cara posterior, una cara inferior y 2 caras laterales. Va a presentar unas alas menores, unas alas mayores, muy grandes, ¿sí? Así más o menos. Y por último, las apófisis pterigoides. Ok, y ahí está. Tenemos la típica forma de murciélago, con orejas de Baby Yoda. Estas de aquí. ¿Sale? Ok, sigamos con la presentación. Aquí está. Vean. La parte del medio es el cuerpo. Bueno, dejen pongo una imagen que no se mueva. Aquí está. Cuerpo. Alas menores. Alas mayores. Y las apófisis pterigoides. ¿Ok? Ok, esto ya lo mencioné. Se divide en cuerpo, alas menores, también llamadas orbitarias o apófisis ingracias, aunque ya son términos ya muy en desuso. Alas mayores, también llamadas magnae o temporales, también en desuso. Y las apófisis pterigoides. Esto es donde
Esta parte del esfenoides tiene importante relevancia, sobre todo para nosotros como estomatólogos, las apófisis pterigoides, porque ahí se articulan se insertan, se originan dos músculos de la masticación, el pterigoideo externo y el pterigoideo interno. Y también tiene importante relevancia, sobre todo en cirugía maxilofacial. ¿Sí? Ahorita les voy a explicar por qué tiene relevancia esa parte. Muy bien. A ver, vamos a borrar al Baby Yoda con alas. Miren. Voy a dibujar el esfenoides, como se ve en una radiografía lateral. El cuerpo más o menos se ve así. Y de aquí se desprenden las apófisis pterigoides. Y aquí estaría el maxilar, formando lo que es la fosa pterigopalatina. En ocasiones, en ortodoncia, cuando un paciente tiene los maxilares más proyectados hacia adelante, en ocasiones se tiene que operar el maxilar. Hay principalmente tres técnicas para operar un maxilar e impactarlo, ¿sí? Es decir, meterlo. Si está muy salido de esta parte, ¿sí? Hay la posibilidad de que por medio de cirugía ortognática, parte de la cirugía maxilofacial, se pueda meter. Y lo que se hace es de que hay tres formas. Se hace una segmentaria a nivel de los colmillos, se quita un premolar, se corta esa parte y la premaxila se impacta hacia adelante. Esa es una forma. Otra forma, si todavía está el tercer molar, se quita el tercer molar y se vuela toda esta parte del maxilar para poderlo meter, impactarlo hacia atrás. Y otra, que no es la más recomendable, pero en ocasiones es la única vía, es romper parcialmente las apófisis pterigoides. ¿Sí? Y las apófisis pterigoides se doblan hacia atrás. De esta forma, para que el maxilar se pueda meter. ¿Sí? Esta no la puede hacer cualquier cirujano maxilofacial. La verdad es que sí necesita mucha experiencia en cirugía ortognática y un par para hacer este procedimiento. ¿Sí? Porque aquí dentro de la fosa pterigopalatina está el nervio maxilar, el ganglio pterigopalatino y la porción terminal de la arteria maxilar interna. Entonces sí se tiene que hacer con mucho cuidadito. Yo solamente conozco un cirujano maxilofacial que se atreve a hacer esto. ¿Sí? Es el doctor Carlos Lisiaga. Es el único que he escuchado que ha hecho, no, y bueno, y he visto casos de él, en donde rompe las apófisis pterigoides para meter el maxilar hacia atrás. ¿Sí? Por eso esa estructura tiene importante relevancia para nosotros como estomatólogos. Ok. Doctor. ¿Sí? Y cuando ancla ¿cómo se llama? El maxilar, en dónde? ¿En dónde? En el resto del macizo facial. Sí, el corte se hace, ya vi que que dos de ustedes ya hicieron el reporte, la práctica, y quienes lo hayan hecho han de haber leído investigado la fractura Lefort 1, ¿sí? La fractura Lefort 1 es más o menos desde acá atrás y abarca lo que es hasta la apófisis, hasta la abertura piriforme. Cuando se hace este procedimiento se tiene que hacer una fractura igual, ¿sí? Tratando de hacer una Lefort 1. De hecho, la cirugía así se llama, Lefort 1. ¿Sí? Se fractura esta parte del maxilar y se mete. Y se fija, pues, a lo que es, a la apófisis piramidal. ¿Sí? Porque esa no se Ah, desarticula, ok. esa se queda fija. ¿Sí? Ok, sí. Muy bien.
Cuerpo a las menores, a las mayores y apófisis pterigoides. Ok. Vamos a describir cada una. Lo primero que vamos a describir va a ser el cuerpo. Tiene 6 caras. Vamos a ver la cara superior. Y de hecho pueden ir sacando lo que es su práctica de endocráneo, porque aquí vamos a ver todos esos detalles. ¿Sí? Si no, pues pueden dejarlo para una hora antes de la hora límite. Cara superior, vamos a encontrar lo que es el yugo esfenoidal o yugum esfenoidale, la cual es una superficie cuadrilátera y lisa. Vamos a ver cuál es. Aquí está. Esto es el yugum o yugo esfenoidal, esta superficie. Proceso etmoidal del hueso esfenoides es este. No viene señalado en su práctica, no pido que lo señalen porque vienen puras imágenes de cráneo articulado y pues en cráneo articulado no se ve muy bien. Limbo esfenoidal, la cual es una cresta horizontal que limita el yugo. Vamos a ver cuál es el limbo. Este es el limbo, esta pequeña cresta, que vendría siendo lo que es la cresta superior del quiasma óptico o prequiasmiático. Aquí, esta cresta. Es el limbo esfenoidal. Surco prequiasmiático o óptico, así lo llama Testí, pues es este. Tubérculo de la silla o tubérculo pituitario es el límite anterior de la silla. El tubérculo pituitario estaría aquí, ahí donde está el puntito rojo. ¿Ok? Y ya más atrás ya encontramos lo que es la fosa hipofisiaria. ¿Sí? Ahora, tocando ese tema de la fosa hipofisiaria o silla turca, la verdad es que no son sinónimos. Ahorita les voy a explicar por qué. Dorso de la silla o lámina cuadrilátera del esfenoide según Testí. Y se continúa con el clivus. El clivus ya es parte del occipital. Y vamos a encontrar por último las apófisis clinoides posteriores. Aquí está el respaldo de la silla, la lámina cuadrilátera. Aquí está seccionado. Si nos continuáramos más hacia abajo, ya estaríamos en el clivus, ya parte del occipital. Y las apófisis clinoides posteriores. Y si hay unas apófisis clinoides posteriores, hay unas apófisis clinoides anteriores, pero estas pertenecen a las alas menores. ¿Sí? Clinoides, se llaman clinoides porque clinoides significa cama. ¿Sí? Porque los primeros anatomistas cuando vieron esta parte les recordó una de esas camas antiguas. ¿Sí? Con unas cabeceras muy altas, tenían unas, ¿cómo se le puede decir? Postes muy altos. Y los primeros anatomistas cuando lo vieron, pues les recordó una cama. Por eso les pusieron apófisis clinoides, anteriores y posteriores. Ahora, voy a dibujar la silla turca tal y como se ve en una radiografía. Así se ve. Y sí, parece una silla de montar. Todo esto, es la silla turca. Es decir, la fosa hipofisiaria, la apófisis clinoide anterior y la apófisis clinoide posterior. Todo esto es la silla turca, pero nada más refiriéndonos a esta parte, esto es la fosa hipofisiaria. Nada más. Silla turca es todo esto. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok. Sigamos pues con esfenoides. Muy bien. ¿Qué nos falta? Ok, no, ya dije todos los detalles. Muy bien. Cara anterior del cuerpo, estamos hablando exclusivamente del cuerpo del esfenoides.
Vamos a encontrar únicamente la cresta esfenoidal, ¿sí? Y hemiceldillas, ¿sí? Recuerden que por delante del esfenoides va a estar el etmoides y parte de sus caras laterales en su cara posterior de las masas laterales se van a complementar con esta parte y se van a cerrar esas celdillas. ¿Ok? Déjenme ver si tengo una cara anterior. Aquí está. Esta es la cara anterior. ¿Sí? Encontramos la cresta esfenoidal anterior. No se preocupen, esto no la voy a preguntar en la práctica, por lo tanto en el examen tampoco, porque esto no se ve. Esto se pierde al articularse con el etmoides. Y estas semiceldillas van a ser complementadas por las semiceldillas del etmoides. Cara inferior, vamos igual a encontrar una cresta, es la cresta esfenoidal inferior, la cual se articula con el vómer. De esta unión se forma el conducto esfeno-vomeriano, por donde pasa una vena. No tiene gran relevancia, incluso esa vena ni siquiera tiene nombre. Y por eso les puse esta imagen. ¿Sí? Aquí estaría la cresta y aquí ya se está articulando el vómer. Y este es el conducto esfeno-vomeriano. Ese donde está el puntito rojo. Ahí está. ¿Ok? Muy bien. Pico del esfenoides, sitio de unión de la cresta esfenoidal inferior y anterior, y la apófisis vaginal de la apófisis pterigoides. Esto también quiero que lo ubiquen perfectamente bien. Primero voy a explicar lo que es el pico. No confundir con la espina, no confundir con la língula. Eso lo vamos a ver más adelante. Ok. Miren, voy a dibujar el cuerpo del esfenoides. Lo estamos viendo de ladito. Esta es la cara superior, esta es la cara anterior, esta sería una cara lateral que nunca se ve porque de ahí salen a las mayores, y esta es la cara posterior y cara inferior. ¿Ok? De la cara anterior, Testí nos dice que hay una cresta. ¿Sí? Y de la cara inferior nos dice que igual hay otra cresta. Y las dos se unen aquí y forman un pico muy prominente. Ese sería el pico del esfenoides. ¿Sí? Me parece que de esta estructura, si tengo una imagen, déjenme ver, déjenme buscar el pico del esfenoides. Aquí se ve, ese es el pico del esfenoides. Cresta etmoidal anterior, cresta etmoidal inferior, las dos se unen y forman el pico. A ver, una vista lateral, vean, aquí se ve mejor el pico. ¿Sí lo ven bien? Ahí donde está el puntito rojo es el pico. ¿Sí? Cresta inferior, cresta anterior, se unen y forman el pico. No sé si hay una vista lateral. No, vean nada más todo lo que nos falta. Ay, ya está, me salí. A ver. Ok. Cara posterior corresponde a una superficie cuadrilátera y desigual. Se une al occipital soldándose tempranamente y en adulto por lo general ha desaparecido todo vestigio de articulación. Aquí también encontramos un ejemplo de sínfisis. Ambos huesos se unen de forma muy temprana y se fusionan, de tal forma que muchos autores incluso describen el occipital junto con el esfenoides. En la porción superior y lateral se encuentran las apófisis clinoides posteriores. Ok, y sus caras laterales. De esta cara nacen las alas menores del esfenoides y solamente vamos a encontrar el surco del seno cavernoso. Vamos a ver. Este es el surco del seno cavernoso. Exactamente a los lados
de la fosa hipofisiaria, vamos a encontrar esos surcos del seno cavernoso. Estos sí los pregunto mucho, ¿eh? Entonces apréndanselos. Surco del seno cavernoso. Muy bien, y me falta por explicarles, a ver, la apófisis vaginal. Esta apófisis vaginal de la apófisis pterigoides es esto. Esta es la apófisis vaginal. Estas laminitas. ¿Sí? Estas de aquí. Van a ver por qué son importantes. Estas laminitas forman como una tienda, ¿sí? O sea, se prolongan hacia adentro y forman una tiendita. Y abajo de estas laminitas pasa un conducto. Es el conducto palato-vaginal o faringio. Apréndanselo, ¿eh? Que eso también los pregunto mucho. Debajo de estas láminas, aquí en esta imagen no se ve muy bien, vamos a encontrar el conducto palato-vaginal o faringio. En un cráneo real, para ubicarlo siempre busquen estas laminitas, por lo general se ven muy bien. Y debajo de las laminitas van a encontrar esos conductos. ¿Sí? ¿Por qué le doy especial énfasis a esta parte? Porque por ahí pasa la arteria faríngea y el nervio faríngeo. El nervio faríngeo viene del nervio maxilar y el nervio maxilar viene del trigémino. Y ustedes deben ser expertos en trigémino. ¿Ok? ¿Qué pasó, Emiliano? Ya. Lo estoy atiborrando de No, mucha nada, profe. información, Usted siga. ¿no? Y lo que falta. Qué emoción, ¿no? Mucha, no sabe. Rebuzno de la emoción. Nada, no se crea, profe. ¿Sale? Entonces, ubiquen bien estas laminitas, ¿eh? Muy bien. La ventaja que ustedes tienen a diferencia de mis clases presenciales, es que esta clase la pueden volver a ver. ¿Sí? Y si no entienden algo, por favor pregunten, no se queden con la duda. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, doc. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno. Cara anterior del cuerpo, cara inferior. Muy bien. La cara inferior, vean, aquí también vemos otra vista de la apófisis vaginal. Estas laminitas. Aquí no nos estorba el vómer. Aquí estaría articulado el vómer. Y aquí a los laditos estaría el conducto palato-vaginal o faringio. Aquí. No se ve muy bien, pero no se preocupen, sí tengo imágenes donde se ven muy bien estos conductos. Estos conductos los vamos a volver a ver cuando veamos fosas. ¿Sí? Alas menores, orbitarias o apófisis sin gracias, se desprenden del cuerpo a través de dos raíces. Entre dichas raíces se ubica el agujero óptico. Presenta dos caras y dos bordes, una cara superior que es endocranial y una cara inferior que forma la porción más profunda y superior de las órbitas. El borde anterior se articula con el frontal y el borde posterior es libre y se continúa medialmente formando las apófisis clinoides anteriores. Esto ya es puro bla bla bla. Aquí está. Vamos a regresarme a otra imagen. Aquí vemos las alas menores. Este es su cara inferior. Esto es parte de las órbitas. Esto de aquí. ¿Sí? Cara inferior. Esta es la hendidura orbitaria superior o esfenoidal. El agujero óptico, aquí lo vemos.
Esta es la cara superior de las alas menores. Borde anterior se articula con el frontal, borde posterior es libre. Muy bien. Alas mayores, esta es más compleja todavía, ¿eh? Entonces atención. Magnae o temporales. Presenta dos caras y dos bordes. Una cara cerebral o endocranial. En su porción medial, en la implantación con el cuerpo, distinguimos las siguientes estructuras. Atención con esto lo pregunto mucho. En el primer parcial, en el final y en el extraordinario también. ¿Sí? Vamos a encontrar el agujero redondo o redondo mayor, por donde pasa el nervio maxilar. El agujero oval, por donde pasa el nervio mandibular, la arteria meningia menor y la vena del agujero oval. Esto también se lo tienen que ir aprendiendo, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa por estos agujeros? Y el agujero espinoso, ahorita les explico por qué se llama espinoso, o también llamado agujero redondo menor. Por ahí pasa la arteria meningia media y el nervio recurrente meningio de B3. Y agujeros inconstantes es el agujero de Vesalio, situado anterior y medial al agujero oval, pasa una vena emisaria, este no lo pregunto, no se preocupen, por lo mismo que es inconstante, a veces está, a veces no está. Son pocos los cráneos de laboratorio donde está presente este agujerito. Y el agujero petroso, medial y posterior al agujero oval, por ahí pasa la raíz larga del ganglio óptico o simplemente nervio petroso menor. Vamos a ver estos agujeritos. A ver, en esta vista. Aquí. Agujero redondo o redondo mayor. Este es el agujero de Vesalio. Este es el agujero oval, inconfundible. ¿Sí? Por su forma, ovalada, obviamente. Este es el agujero petroso. Y este es el agujero espinoso. ¿Sí? Otra vez, los que pregunto, redondo o redondo mayor, oval y espinoso. Estos no los pregunto. ¿Sí? Eso, pues yo lo debo saber porque soy el maestro. Pero si a ustedes se les olvida, no se preocupen. No hay problema. Con que se aprendan estos tres es suficiente. Redondo, redondo mayor, oval, redondo menor o espinoso. Contenidos. A ver, ¿quién se está durmiendo para preguntarle? Alexa, ¿está por ahí? Sí, sí está. ¿Perdón? Ah, dije, no haya apagado la cámara para dormirse un rato, no sé. No, es que está fallando mi internet. Ah, ok, puede apagar la cámara entonces. Gracias. Alexa, ¿me puede recordar por qué los pares craneales se les denomina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12? ¿Por qué esa numeración? Aquí no se le denomina primero, segundo, tercero. Sí, ¿por qué? ¿Por qué al primero le pusieron, este va a ser el primero, por qué al segundo, segundo, y al tercero, tercero? ¿Por qué se le denominó? Supongo que, perdón, ¿Sí? supongo que por la posición de de craneal a cefálico, no, de cefálico a caudal, perdón. Así es. Así es como se denominaron, por eso a cada uno de los pares craneales se denomina así. El orden en el que abandonan el cráneo, de adelante hacia atrás y de superior a inferior o de cefálico a caudal. Así es. ¿Sí? Siguiendo ese orden fue que se le fue denominando ese nombre. Y del trigémino,
aplica lo mismo. Sí, B1, el primero en desprenderse porque es el más superior y anterior. B2 porque es el medio y B3 porque es el más inferior. ¿Sí? Es el último en desprenderse. Y si se fijan, aquí tenemos ese mismo orden. Esta es la hendidura esfenoidal, esta que se ve aquí. Es el más anterior y superior. Entonces, ¿qué rama del trigémino pasa por ahí? La oftálmica. Oftálmica, Así es. Y este que está en medio, ¿cuál rama del trigémino va a pasar? maxilar, Pues sí. Maxilar. Y esta que está más atrás y abajo, ¿cuál rama del pues la trigémino va a mandibular. pasar? Mandibular. Pues sí. Entonces ya vemos 1, 2 y 3. El contenido más complejo es el de la hendidura esfenoidal. Ahorita nada más quiero que ubiquen que por ahí pasa 5-1, el nervio oftálmico. Por el agujero redondo 5-2, nada más, no pasa otra cosa. Y de hecho eso fue pregunta de extraordinario. ¿Qué pasa por el agujero redondo? Y les pongo de varias opciones múltiples. ¿Sí? Me encanta jugar con su mentecilla y muchos sí caen en la trampa. Solo pasa el nervio maxilar. Y por el agujero oval, además del nervio mandibular, también pasa la arteria meningia accesoria o menor y la vena del agujero oval. Así se le llama. ¿Ok? Por el agujero espinoso pasa la arteria meningia media. Y así se quieren adornar más, también pasa el nervio meningio recurrente de B3 o 5-3. ¿Sí? Váyanselo aprendiendo. Muy bien. Aquí está. Esto váyanselo aprendiendo. Sobre todo estos tres. Estos no importa tanto. ¿Sí? Bueno, a menos que quieran presumir con los de medicina, entonces sí apréndanselos. ¿Sí? Porque les aseguro que los de medicina no se lo saben. ¿Sí? Entonces, para que no me los quieran hacer menos, a ver, cabrón, ¿dónde está el agujero petroso? A ver si muy chingón, güey. ¿Sí? Muy bien, cara exocranial. Atención con esto, que esto es pregunta de examen. Esta a su vez se subdivide en dos. Una porción orbitaria y una porción temporocigomática. La cara orbitaria, el mismo nombre nos está diciendo dónde está, en la órbita. ¿Sí? Participa en la formación de la pared lateral de la órbita. Ok. Su borde superior junto con la cara inferior del ala menor forma la hendidura orbitaria superior o esfenoidal. Déjenles pongo una imagen antes de continuar. Aquí está, cara orbitaria. Junto con el ala menor del esfenoides forman la hendidura orbitaria superior o esfenoidal. Esta de aquí, esta bonita de aquí. ¿Ok? Muy bien. Sigamos. Por ahí pasa, a ver qué horas son. Nos quedan 5 minutos. Por la hendidura orbitaria pasa el nervio 3, 4, 6, 5-1 y vena oftálmica. Ah, chinga. Y si por aquí pasa la vena, ¿por dónde pasará la arteria oftálmica? ¿A alguien se le ocurre? ¿Por dónde pasará la arteria oftálmica? Es obvio que por ahí no. A ver, ¿quién me dice? ¿Por dónde pasa la arteria oftálmica? ¿Nadie? ¿Ni un valiente?
ver. Alexa, si está por ahí, sigue ahí. Sí, aquí sigo, profe. Diga un número. 22. 22. López Chávez Alfredo, ¿sí está? Sí, sí está. Se supone Sí, que está. profe. ¿Sí me escucha? Ay, casi no lo oigo. Ah, ya. A ver, Alfredo. Dígame los derivados del primer arco branquial. ¿Cómo que los derivados, profe? ¿Mandé? ¿Cómo que los derivados? Sí. ¿Qué músculos, qué nervio se originan del primer arco branquial? No, profe, no sabría decirle. ¿No? ¿Para qué le digo cosas que no? ¿Qué dice? ¿Y eso qué chingas tiene que ver con anatomía, no? Ahorita va a No, ver. para nada, profe. Ahorita va a ver qué tiene que ver. A ver, ¿alguien? ¿Quién me puede decir los derivados del... Pues el primero es ¿cómo se llama? El masticador. Bueno, el primero es el del trigémino. Ese lo vimos en el examen que nos puso el viernes. Y Exacto. es el músculo mesetero, el derivado de la mandíbula. Y, y ya, ¿Solo el creo que es lo músculo único que me macetero? acuerdo. No, está otro, pero... Ah, los músculos de la masticación en general. ¿Cuáles son? El mesetero, el Macetero. perdón, Macetero. macetero, el Videos. pepticoideo ese y el... No, es los únicos dos que más o menos me acuerdo, profe, disculpe. Ok. ¿Y el nervio? No, ¿Tampoco? sí, ya. No, ya. El trigémino, así es. Sí. Muy bien. Y, a ver, Alfredo, ¿dónde está? No, aquí, profe. Digo un número. 14. 14. Gómez Jiménez Astrid. ¿Sí está? Sí, bueno, se supone que sí. Estoy, profe. A ver, ¿usted me puede decir cuáles son los derivados del segundo arco branquial? Mm. Ay, profe, no me acuerdo. ¿Lo vieron en primero? Apenas han pasado 6 meses. Y con una muy buena doctora, Este, la doctora Consolación, una, ah, una bueno, sí, muy eminencia. bueno. Creo que son eh, los músculos de... Ay, no sé si esté bien, de la expresión facial. Así es, ¿No facial? así es. ¿Solo el de la expresión facial? Ah, no. ¿Cuál otro? El de... Ay, yo me puse nerviosa, profe, no me acuerdo, solo me acuerdo de... Uy, eso que no me tiene enfrente. Ya sé. Este... No, solo me acuerdo de esos. Ok, no se preocupe, se lo va a aprender y ya no se le va a olvidar. ¿Ven la importancia de embriología? Embriología les ayuda mucho para esta materia. Conocer los derivados de los arcos branquiales les ayuda a comprender muchos de los conceptos que vemos aquí y ver la distribución de los pares craneales y de los músculos. ¿Ok? Y van a aprender a relacionarlo. ¿Sí? Y que ya no se les olvide. ¿Sí? Porque quién sabe, ¿eh? O sea, no sé realmente si a ustedes les interesa estudiar una especialidad, pues todo esto lo van a ver. Y no se diga los que vayan para cirugía, ¿eh? Pobres de ustedes. ¿Sí?
Eso sí, solamente para valientes. No, yo soy un cobarde. Yo, no, que yo chingos, no, cirujano, yo no estudio eso. ¿No? Están locos. Yo con ortodoncia soy feliz. Bueno, entonces estudien, muchachos. Denle una repasada a la presentación. Vuelvan a ver esta clase. Sé que es pesado. Sé que es pesado estudiar osteología, pero es la base de la anatomía. ¿Sí? Comprendiendo osteología, lo demás que va a venir se les va a facilitar más. Si no saben osteología, se les va a complicar más y no van a poder con este curso. ¿Ok? Entonces estudien, de veras, estudien diario. No cometan el error de estudiar un día antes del mini examen o peor aún, estudiar un día antes de los parciales. ¿Sí? No van a poder, no se lo aprenden. ¿Sí? Es diario. Y ni siquiera tienen que dedicarle tanto tiempo, 10 minutitos, 15 minutitos, ¿sí? Sintetizando, no transcriban las presentaciones, hagan un resumen, ¿sí? De lo que yo les estoy diciendo. Esto apréndanselo, esto es pregunta de examen, esto no, ¿sí? Ahí vayan haciendo sus apuntes y vayan contestando sus prácticas, ¿sale? Bueno, entonces nos vemos el día de mañana, ¿sale? Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta Esté luego. bien, Nos vemos, profe, se doctor. Hasta cuida. luego. Gracias. Adiós. doctor. Gracias, doctor.